Ya. Entonces, bien, chicos. Vamos ahora a avanzar ya el capítulo, pero más con mayor profundidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto al inicio es la parte, vamos a llamarle aplicativa, rápida, práctica, para que ustedes puedan eh, conocer de una manera general lo que es estequiometría y masa equivalente, ¿ya? Pero ahora sí nos vamos a el concepto más amplio de lo que es estequiometría y lo que es masa equivalente, sobre todo para que les quede claro y ustedes puedan empezar a practicar sin ningún problema, ¿ya? En el caso de la estequiometría, les había mencionado que la estequiometría se basa en dos tipos de leyes fundamentales, las leyes ponderales y las leyes volumétricas, ¿ya? Las leyes ponderales que están relacionadas con masa y las leyes volumétricas que están relacionadas con volúmenes gaseosos. Dentro de las leyes ponderales hay 4 leyes ponderales, ¿se acuerdan? A ver, mencióname las leyes ponderales, escríbelas, ¿ya? Si puedes. La primera es la ley de la conservación de la masa, que les mencioné que antiguamente se le llamaba ley de la conservación de la materia. Ahora se es más específico y se dice ley de la conservación de la masa. La segunda es la ley de las proporciones constantes, ¿no? La tercera, la ley de las proporciones múltiples. Y la última, la ley de las proporciones recíprocas. En el caso de la ley de la conservación de la masa, te dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso me lo mencionó Jimena al inicio, también alguien más me lo mencionó. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo aplicamos nosotros a estequiometría? Todo lo que ingresa es todo lo que sale, ¿ya? O sea, tú tienes una cierta cantidad de sustancia que entra y vas a tener otra cierta cantidad de sustancia que sale, pero la suma de todas las masas al inicio y al final debe ser la misma, no tiene por qué haber cambiado. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas, esta es una de las leyes más importantes, cuando tú hablas en estequiometría, necesitas 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos en estequiometría, chicos? A ver, recordemos. Primero, plantear la ecuación. Aquí la ecuación ya está planteada. Date cuenta, mira, la ecuación ya está planteada. El segundo paso es balancear la ecuación. También ya está balanceada, no hay problema. Y el tercer paso es operar. Aquí lo que yo quiero es demostrar, ¿ya? Yo quiero demostrar que la masa al inicio es igual a la masa al final. ¿Y cómo lo voy a demostrar? ¿Ya? Molecularmente, ¿ya? O a nivel atómico, por así decirlo, tú vas a decir que una molécula de nitrógeno se combina con 3 moléculas de hidrógeno para darme 2 moléculas de amoníaco. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero a nivel macro, yo podría decir que un mol de nitrógeno se combina con 3 mol de hidrógeno para darme 2 mol de amoníaco. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos esto de acá, ¿cómo lo llevamos a masa? Con el peso fórmula. Te pregunto, ¿el nitrógeno cuánto pesa? ¿Cuál es el peso del nitrógeno, chicos? 14. Pero como 14 por 2 me da 28. ¿Ya? Apunta ese numerito, apúntalo. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. 1, ¿no? Entonces, acá el peso de este hidrógeno es 2. Cada hidrógeno pesa 2. Pero como tú tienes acá 3 mol, 3 mol equivale a ¿cuánto? 3 mol equivale a 6 gramos. Entonces ve apuntando, mira, ve, acá tienes 28 gramos, acá tienes 6 gramos. Para este lado, ¿el nitrógeno cuánto pesa? ¿El nitrógeno cuánto pesa? 14, ¿no? Más 3 del hidrógeno, ¿cuánto tienes acá? 14 más 3, chicos, 17. 7. Entonces, esta molécula de amoníaco pesa 17 UMA, ¿ya? Una mol tiene 17 gramos. Apuntaste los números, ¿no? ¿Qué número apuntaste acá? ¿Qué número? 28. 28. 28. ¿Qué número apuntaste? 6. 6. 6 por todo, ¿no? Y acá, ¿qué número debiste haber apuntado entonces? 17 por 2, 34. 34. Entonces, mira,
Aquí al inicio, antes de la flecha, entran 28 más 6. ¿Cuánto es 28 más 6? 28 más 6. Oye, habla, 28 más 6, ¿cuánto es? 34. 34. Entonces, antes de la flecha, tú vas a tener, ingresan 34 gramos de reactivos. Después de la flecha, 17 por 2, 34 gramos de producto. Entonces, lo que está pasando acá es esto, que 28 más 6, 34 gramos de reactivos, desaparecen y se convierten en 34 gramos de productos. Eso quiere decir que la masa al inicio es igual a la masa al final. Todo esto, en el mejor de los casos, desaparece y se convierte en 34 gramos de producto. La suma de todas las masas al inicio es igual a la suma de todas las masas al final. ¿De acuerdo? Ley de la conservación de la masa. ¿Ya? Ahora, en el siguiente caso, la siguiente ley es la ley de las proporciones definidas. Y acá hay tres relaciones que nosotros ya las hemos visto cuando hemos trabajado anteriormente. ¿Ya? La relación masa-masa, la relación moles-masa y la relación moles-moles. La más facilita es la relación moles-moles, que ahí la habíamos visto. ¿Ya? Pero también vas a encontrar relación masa-masa y relación masa-moles. Esta ley me dice que cuando dos sustancias se combinan, lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Esto nos ayuda a que nosotros podamos trabajar la proporcionalidad que ya hemos visto anteriormente. Y quiero que te fijes acá en este detalle. Por ejemplo, mira, 2 mol de hidrógeno se combina con 1 mol de oxígeno para darme 2 mol de agua. Te pregunto, si acá yo utilizo 4 mol, ¿aquí cuánto utilizaré? Necesito que me hables. Si acá es 4 mol, ¿acá cuánto sería? Si 2 mol necesita 1, 4 mol, ¿cuánto necesitará? 3. No, 2. 2, claro. Porque, ¿qué vas a decir acá? Si yo tengo, uy, acá se me va, bueno, acá. 2 mol necesita de 1, entonces 4 mol necesitará de ¿cuánto? De 2 mol. Están en la misma proporción. ¿Y cuánto formaría acá? Ayúdame. También igual, 4 mol. ¿Por qué? Porque están en la relación de 1 a 1. ¿Ya? Eso tienes que ser bien rápido viendo la matemática. Chicos, si yo tuviera acá 6 mol, ¿cuánto necesito de oxígeno? Al ojo. ¿Cuánto necesito de oxígeno? 3. 3 mol. Perfecto, 3 mol. ¿Y de agua cuánto formas? 6. 6 mol. Muy bien, perfecto. Vuelvo a preguntar, si yo de acá tengo 8 mol, ¿cuánto necesito acá? 4. 4 mol. ¿Y cuánto formas de agüita? 8 mol. 8 mol. Perfecto. Eso viene a ser. Entonces, hasta ahí ya hemos cubierto la relación mol-mol. ¿Ya? Ahora, la relación masa-masa. Profe, ¿cómo llego yo a esto? Ah, es que mira, tú sabes que el hidrógeno pesa 1 por 2, su peso fórmula es igual a 2, ¿no? El oxígeno pesa 16 por 2, peso fórmula 16 por 2, 32, ¿no? El agua, 16 más 2, 18. Entonces peso fórmula igual a 18, ¿ya? Una mol tiene 2 gramos, pero como son 2 moles, 4 gramos. Una mol tiene 32 gramos, entonces 32 gramos acá. Y una mol tiene 18 gramos, pero como son 2 mol, 2 por 18, 36 gramos. Entonces te pregunto, mira, gramo, gramo, gramo. Si yo tuviera 8 gramos, ¿cuánto necesito acá? Te creo. 64. 74 gramos. ¿Y cuánto vas a formar? 72. 72. 2 gramos. Profe, ¿y cómo hizo esa magia? Mírale. 72. Claro, o sea, 8 es el doble de 4, 64 es el doble de 32 y 72 es el doble de 36. Al ojo, ¿no? Entonces, chicos, fíjense, si yo utilizara 2 gramos de hidrógeno, te creo, ¿cuánto de oxígeno vas a utilizar?
4. No, 16, Javier. 16. 16 gramos, claro. ¿Y cuánto de agüita formarías? 18. 18 gramos, claro. La mitad requiere de la mitad y formas la mitad. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como tú haces la relación masa-masa, pero para la relación masa-masa, ¿qué necesitas? Necesitas tener el peso fórmula. Ahora, en este otro caso, ¿qué podrías decir? Míralo. Acá tú relacionas gramos con mol, o sea, masa-mol. Estos son los tres casos que te van a aparecer en las preguntas. Relacionar moles con moles, que es el menos común porque es el más facilito, gramos con gramos, que es sí es común, y gramos con moles, ¿ya? Entonces, chicos, miren, yo tengo 4 gramos de hidrógeno que reacciona con 32 gramos de oxígeno y me da 2 moles de agua. Profe, ¿se vale? Sí, sí se vale, no estás incumpliendo nada. Si yo tuviera 8 gramos de hidrógeno, te pregunto, ¿cuánto formas acá? Habla. 24 64. ¿64 qué? gramos. Gramos. ¿Y cuánto formas acá? 4 mol. 4 mol. Claro, tienes que respetar las unidades, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera aquí 2 gramos, ¿aquí cuánto necesitas? 16 gramos. 16 gramos, ¿no? ¿Y cuánto formas? Y hay una mol. 1 mol. Claro. Entonces, ¿qué es lo que has hecho para llegar a esta conclusión? Aquí, el doble necesita del doble para formar el doble, ¿no? Y en el último caso, ¿qué es lo que hiciste para llegar a esa conclusión? La mitad requiere de la mitad y con eso formo la mitad. Así de fácil, ¿ya? Entonces, esa proporcionalidad es la que tú tienes que respetar cuando resuelves tus ejercicios. Y eso es lo que más te va a venir a ti en las preguntas de todo tipo, ya sea preguntas de examen de admisión, ya sean preguntas de la Olimpiada Peruana de Química, ¿ya? Las otras dos reglas son reglas que nos sirven para tenerlas en cuenta, para saber que esa es la base de la estequiometría. No son muy utilizadas. La primera es la ley de las proporciones múltiples, que me dice que cuando una sustancia se combina con otra para formar más de un compuesto químico, ¿ya? La relación entre ellos está en una relación de números enteros sencillos. Y esto lo dice Dalton, porque si tú recuerdas con Dalton mencionaba de que la materia es indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. Entonces no podía darse la posibilidad de que yo tuviera medio átomo o un cuarto del átomo o 3 partes del átomo o la tercera parte del átomo, no. Siempre tenía que haber una relación de números enteros. Por esa razón es que se da esta regla, ¿ya? Esta regla la van a leer, ¿ya? Y la ley de las proporciones recíprocas, que como conversamos hace ya un rato, es la base de las leyes de la masa equivalente, ¿no? Que la veremos en su momento con un poco más de amplitud. Entonces, la ley de las proporciones recíprocas me dice que cuando una sustancia o dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera sustancia, estas dos se combinan en la misma relación en masa. O sea, dicho de otro modo, teníamos esto, ¿no? Teníamos, si 12 gramos de carbono se combina con 4 gramos de hidrógeno y 12 gramos de carbono se combina con 32 gramos de oxígeno, habíamos dicho, si acá, ¿dónde está? Si A es AB y A es AC, o sea, si A es AB y A es AC, entonces B es AC. B es AC. O sea, si 12 se combina con 4 y 12 se combina con 32, entonces 4 se combina con 32 gramos. Y eso era la conclusión a la que habíamos llegado acá. Esa es la regla de la reciprocidad, ¿ya? Y es la última ley ponderal que nosotros tenemos y que es la base de la masa equivalente. Y por último, y no menos importante, la ley volumétrica, tal vez la más importante de todas. Aquí hay dos cosas, chicos, aquí hay dos cosas. Primero, que funciona únicamente para sustancias gaseosas, ¿ya? Y segundo,
que es muy posible que en las preguntas a ti no te digan que la sustancia es un gas. Profe, ¿y cómo yo sé que es un gas? Porque tú eres un genio en química. Tú sabes que el nitrógeno es un gas, sabes que el hidrógeno es un gas y sabes que el amoníaco típicamente va a ser un gas. Profe, ¿lo sé? Bueno, si no lo sabes, tienes que aprenderlo, tienes que interiorizar que hay ciertas sustancias que en estado natural se encuentran en ciertos estados. Por ejemplo, si yo te digo del cobre, ¿ya? El cobre. Típicamente, ¿cómo te imaginas el cobre? ¿En fase sólida, en fase líquida o en fase gaseosa? Sólida. Sólida, claro, no hay forma, ¿no? Si yo te hablo del aluminio, ¿ya? Típicamente el aluminio, ¿cómo te lo imaginas? ¿En qué fase? ¿Sólida, líquida, gaseosa? Sólida. Sólida, claro. Si yo te hablo del oxígeno, ¿el oxígeno en qué fase tú lo imaginas típicamente? Gaseosa. Gaseosa, claro, no hay forma, no hay otra forma. El oxígeno ingresa a tu cuerpo, hidrógeno gaseoso, ¿no? El dióxido de carbono, típicamente, ¿en qué forma te lo imaginas? Sólido, líquido, gas. ¿Cuál? El dióxido de carbono. Ah, yo me imagino gaseosa. Gaseoso, claro, dióxido de carbono gaseoso. Entonces, es eso del día a día, eso tú ya tienes que saberlo, porque posiblemente a ti no te van a dar estos datos, no te van a decir que él se encuentra en gas, él es gas y él es gas, no. Tú ya tendrías que saber de antemano que el nitrógeno es gaseoso, el hidrógeno es gaseoso y el amoníaco también es gaseoso, ¿ya? Entonces acá, un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno para darme 2 volúmenes de amoníaco, siempre y cuando ellos estén en las mismas condiciones de presión y temperatura. Y nosotros ya hemos estudiado que el estado gaseoso depende de 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿cierto? Entonces, presión, volumen, temperatura y número de moles. Entonces, si nosotros vamos a trabajar relaciones volumétricas para hallar las cantidades, entonces tienen que darse a las mismas condiciones de presión y temperatura, porque acuérdate que un gas depende de esas 4 variables. Profe, ¿y eso cómo lo aplico acá? Bien facilito. Mira, tú vas a decir, un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno para darme 2 volúmenes de amoníaco. Hablando de volumen, chicos, ¿ah? Entonces, si yo tuviera 1 litro de nitrógeno, esto va a reaccionar con 3 litros de hidrógeno para darme 2 litros de amoníaco. ¿Ya? Si yo tuviera, mira, 2 metros cúbicos de nitrógeno, esto se va a combinar con 6 metros cúbicos de hidrógeno para darme 4 metros cúbicos de amoníaco. Ah, profe, ¿cómo llega a eso? Relación 1, 3, 2. 1, 3, 2. El doble requiere del doble, me da el doble, ¿no? Si yo tuviera, vamos a decirlo, 300 mililitros de nitrógeno, 300 mililitros, chicos, ¿con cuánto de hidrógeno reaccionaría? Te creo. Ayúdame acá. 300 mililitros, ¿con cuánto, chicos? Oye, está en la relación de 1 a 3. Si este es 300, ¿eso cuánto será? 900 mililitros, ¿no? Y acá, con respecto al amoníaco, ¿cuánto será en mililitros? Te creo. Sería 600. 600, 600, 600, 600. 600. Esa sería la forma. Entonces, esto se va a cumplir si y solo si se están trabajando en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Solamente en esas condiciones, ¿ya? Entonces, veamos acá. Me dice, ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de 50 litros de metano? A ver, nos vamos al mapa. Tiki, tiki. Ya estamos viendo otro nivel de ejercicios, ¿ah? Acá, veamos. Acá está acá. Tiki, tiki. Como ustedes son unos genicitos, no hay problema. Miren, dice, ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de 50 litros de metano? Entonces acá hay un tema, porque acuérdate que en estequiometría tú necesitas 3 pasos. Plantear la ecuación, balancear la ecuación y operar, ¿ya? Entonces, acá me dicen oxígeno para la combustión completa de metano. Nosotros ya estudiamos qué cosa es una combustión. En una combustión, tú necesitas
al combustible, que en este caso es el metano, que reacciona con el comburente, que va a ser el oxígeno, y si es una combustión completa, te tiene que dar dióxido de carbono y agua. En las preguntas, puede ser que te den esto nada más, y tú tienes que formarlo de acá, ¿ya? Primer paso, plantear la ecuación. Segundo paso, balancearla. Chicos, ¿esta ecuación está balanceada o no está balanceada? A ver, ayúdame a balancear. Un carbono por acá. ¿Qué pongo aquí? Se cae un carbono, ¿qué pongo aquí adelante? Habla. 1, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos veo yo aquí? 4. ¿Qué número viene aquí adelante? Habla. Oye, ¿qué número viene acá? 2. 2, claro, viene 2. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay aquí? 2 más 2, 4 oxígenos. ¿Qué número colocas aquí adelante? Te creo. 2 también, claro. Con eso logras que el oxígeno también esté balanceado, ¿ya? Entonces, de acá, tú vas a decir, ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de 50 litros de metano? Entonces, ¿en qué relación está el metano con el oxígeno? Porque es lo que te piden, ¿ah? Vas a decir, un volumen de metano requiere de 2 volúmenes de oxígeno. Profe, ¿y él y ella no me importa? No, la realidad que no, porque a ti únicamente te interesa aquello que vas a operar. ¿A quiénes vas a operar? Al oxígeno, que es este señor, y al metano. O sea, solamente me concentro en esto de acá. Lo que me hacía como pregunta hace un rato Karina, ¿no? Entonces, chicos, si yo tengo 50 litros de metano, la pregunta es, si un volumen requiere de 2 volúmenes, 50 litros, ¿de qué volumen requerirá? ¿Cuánto vale X, muchachos? Al ojo. 100. ¿100 qué? ¿100 qué? ¿Alguien me dice 100 qué? Mm, 100. 100 litros, perfecto. 100 litros. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Esa es la forma. Ahora, ¿con esto qué marcas como respuesta? La D. La letra D. Muy bien, la letra D. Esa es la forma. Ya, así. ¿Qué volumen de aire será necesario para la combustión de 800 mililitros de oxígeno y el aire posee 20% en volumen de oxígeno? Ah, ya. ¿Cómo llegas a esto? Necesito que se concentren, chicos, ¿ya? Este es un problemita que ya es diferente. Te dice que el aire tiene 20% de oxígeno, ¿ya? El aire que tú respiras tiene aproximadamente 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú inhalas, ingresa a tu cuerpo oxígeno, pero también ingresa a tu cuerpo nitrógeno, ¿correcto? El oxígeno es lo que tu cuerpo asimila, pero el nitrógeno tú lo eliminas cuando exhalas. Inhalas, exhalas, ¿ya? Entonces, aquí el tema es, el aire posee 20% en volumen de oxígeno. Significa que de todo el aire que tú tienes acá, taca, 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 vamos a llamarlo por aquí, ¿ya? La mayor parte es nitrógeno y una parte es oxígeno. ¿Cuánto es nitrógeno? Nitrógeno es 80%, ¿ya? Y oxígeno, ¿cuánto viene a ser acá? 20%. Profe, ¿eso te lo dicen en algún lugar? En la realidad, no. No te dicen acá, ¿ya? Pero lo que debes tener en cuenta cuando no te digan es que el aire está básicamente formado por oxígeno y nitrógeno. La diferencia porcentual es el nitrógeno. Profe, ¿y me sirve este dato de nitrógeno? No, no te sirve. Pero yo te lo estoy diciendo por cultura general, para que tú sepas que eso te puede venir como alguna pregunta y debes estar preparado, ¿ya? Lo que sí te sirve es que el 20%, si quieres verlo, la quinta parte, te representa oxígeno. ¿Y por qué, profesor? Ah,
Porque a ti lo que te están preguntando es ¿cuál es el volumen del aire? Ojo, ¿qué volumen de aire? A mí no me piden el oxígeno, a mí no me piden el nitrógeno, a mí me piden el aire. Y como el aire tiene 20% de oxígeno, quiero hacer una pruebita contigo a ver si me captas la idea, ¿ya? Si yo tengo, mira, si yo tengo 100 litros de aire, ¿ya? Si yo tengo 100 litros de aire, ¿cuánto sería el volumen del oxígeno? 20 litros. Profe, ¿por qué A? Porque es el 20%. Si yo tuviera 1000 litros de aire, ¿cuál sería el volumen del oxígeno? Te creo. Habla, rápido. Opera matemáticamente. Yo no voy a estar en el examen, tú vas a estar en el examen. 200. 200 litros. Excelente. Ojo, si yo tuviera 50 litros de aire, ¿cuánto sería el oxígeno? 10. 10 litros. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos al revés, ¿ya? Si yo tuviera 5 litros de oxígeno, ¿cuál sería el volumen del aire? Te recontra creo. 25. 25, excelente. Si yo tuviera, vamos a decir, 20 litros de oxígeno, ¿cuánto sería el volumen del aire? 100. 100 litros. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Porque el oxígeno te representa el 20% y el aire es el 100%. Entonces, quiero que te metas esto en la cabeza, porque química no es operar por operar. Química es pensar y una vez que llegas a tener la solución en tu cabecita, ¡pac!, la pones en el papel. ¿Qué te pide el problema? Te dice qué volumen de aire. ¿Y qué es lo que podrías obtener? El oxígeno. Entonces, si a mí la respuesta del problema me da 200 litros de oxígeno, el aire son 1000 litros. Si yo obtengo 10 litros de oxígeno, corresponde a 50 litros de aire. Y si tengo, ponte, 20 litros de oxígeno, corresponde a 100 litros de aire. ¿Ya? A eso es a lo que corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Te dice, ¿qué volumen de aire será necesario para la combustión de 800 mililitros de monóxido según? Y mira, acá ya me están diciendo que todas las sustancias están en fase gaseosa. O sea, el monóxido más el oxígeno me da como resultado CO2. Profe, ¿ya no le coloco la G aquí abajo? No, porque ya sabes que está en estado gaseoso. Esto simplemente te dice para que tú corrobores que está en fase gaseosa. Pero ya lo sabes, no es necesario indicarlo. No, no va a cambiar el problema. Lo que tienes que hacer ahora sí es balancear tu ecuación. Pregunto, ¿esta ecuación como la ves acá está balanceada? ¿Esta ecuación como la ves acá está balanceada? No, ¿verdad? Porque mira, tienes 3 oxígenos y acá 2 oxígenos. Se me ocurre hacer esto, mira. Voy a colocarle un 2 aquí adelante. ¿Ya? 2 carbonos, coloco un 2 aquí adelante. 2 carbonos. 2 más 2, 4 oxígenos. 2 por 2, 4 oxígenos. La ecuación está balanceada. ¿Ya? Pero, ¿yo qué debo tomar en cuenta? El oxígeno, mira, el oxígeno y el monóxido de carbono. O sea, este oxígeno y este monóxido de carbono. ¿En qué relación se encuentran? Tú vas a decir, 2 volúmenes de monóxido de carbono requiere de un volumen de oxígeno. Pregunto, ¿cuánto de monóxido de carbono tenemos? 800 mililitros. La pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno vas a necesitar? ¿Cuánto sale ese volumen de oxígeno, muchachos? Vamos. Ayúdame. ¿Cuánto sale? 400.
400 mililitros. Excelente, sale 400 mililitros. Ahora, muchachos, ¿esta es tu respuesta? No quiero que me digas la respuesta, quiero que me digas sí o no. ¿Esta es tu respuesta? No, muy bien. ¿Por qué no es tu respuesta? Porque a mí no me piden el oxígeno. A mí me piden ¿qué cosa? El aire. Entonces lo que yo voy a decir, mira, mi volumen de oxígeno vale ¿cuánto? 400 mililitros, ¿ya? Y ese volumen de oxígeno, ¿cuánto me representa? El 20%, ¿ya? Lo que yo necesito es el volumen del aire. No tengo el volumen del aire, lo quiero averiguar. Le voy a colocar aquí una X. Y ese volumen del aire, ¿cuánto te representa? El 100%, ¿ya? Entonces, X, ¿a qué es igual? X es igual a 400 por 100 dividido entre 20. Por lo tanto, chicos, 100 entre 20, ¿no? Me queda un 5. Y 5 por 400, ¿cuánto te da? 5 por 400. Chicos, 5 por 400. ¿Cuánto chico por 400? 2000. Excelente. 2000 mililitros. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta en este caso? ¿Qué letra? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Oye, tu respuesta va a ser la letra E, obviamente.